Me quedé paralizado en la puerta de su casa. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa en las calles empedradas de Santander. Carlos. Entra de una vez. No seas cobarde. Me dijo Manuel con esa voz ronca que siempre me erizaba la piel. Pero sus ojos. Dios. Sus ojos ardían con un fuego que no era solo profesional. Y entonces. Sin previo aviso. Su mano rozó la mía al tomar mi maletín. Un toque que duró un segundo eterno y que lo cambió todo. Haciendo que el mundo se desmoronara como las olas furiosas contra los acantilados de la Magdalena. Aquella noche de otoño en Santander. El viento del Cantábrico aullaba como un lamento antiguo. Y yo. Carlos. Un contable de 32 años atrapado en la rutina de una oficina gris en el centro de la ciudad. No imaginaba que una simple reunión laboral en la casa de mi jefe iba a destrozarme el alma. Manuel era el director financiero de la empresa. Un hombre de 45 años con esa elegancia castiza que solo los cántabros bien nacidos parecen llevar en las venas, alto. Moreno. Con una barba recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte y ojos negros como el mar en tormenta. Vivía en una casona antigua en el barrio de Puerto Chico. Con vistas al puerto donde los barcos pesqueros se mecían como recuerdos olvidados. Yo lo admiraba desde el primer día que entré en la firma. No solo por su inteligencia afilada, capaz de desarmar un balance contable con la precisión de un torero en la plaza de toros, sino por esa aura de misterio que lo envolvía. Como si guardara secretos tan profundos como las cuevas de Altamira. Llegué puntual. Como siempre. Con mi carpeta bajo el brazo y el nudo de la corbata apretándome la garganta. Era viernes. Las 7 de la tarde. Y el sol ya se hundía en el horizonte, tiñendo las aguas de un naranja melancólico. Toqué el timbre. Y cuando abrió la puerta. Vestía una camisa blanca arremangada hasta los codos, revelando antebrazos velludos y fuertes. Y unos pantalones de lino que caían con despreocupada gracia. Pasa. Carlos. El café está listo. Dijo. Y su sonrisa, esa sonrisa torcida, casi pícara, me hizo tropezar con el umbral. La casa olía a madera vieja y a algo más. Un aroma especiado. Como el de las cocinas de las tabernas cántabras donde se guisa el cocido montañés. Nos sentamos en el salón. Una habitación amplia con techos altos y vigas de roble oscuro. Decorada con cuadros de paisajes marinos y una chimenea crepitante que luchaba contra el frío incipiente del norte. Extendió los informes sobre la mesa de caoba. Y empezamos a hablar de números, presupuestos del próximo trimestre. Ajustes fiscales. La crisis que azotaba a las pymes locales desde que el turismo se resintió con las tormentas atlánticas. Pero pronto. Las palabras se desviaron. Tú eres el único en quien confío para esto. Carlos. Murmuró. Inclinándose hacia mí. Su rodilla rozando la mía bajo la mesa. Sentí un calor subir por mi pecho. Un rubor traicionero que intenté disimular sorbiendo el café. Amargo como mis propios deseos reprimidos. Yo era gay desde que tenía memoria. Pero en Santander, esta ciudad de fachadas señoriales y hipocresía burguesa, lo mantenía oculto como un pecado mortal. Mi familia. Devota católica. Me había educado en internados jesuitas donde el amor entre hombres era un susurro prohibido. Un pecado que se confesaba en la penumbra de las iglesias góticas. Tenía una novia falsa. Laura. Una compañera de la oficina con quien salía los sábados a pasear por el Palacio de la Magdalena. Solo para acallar las lenguas. Manuel. En cambio. Era el epítome del hombre heterosexual, casado con Elena. Una mujer rubia y etérea que dirigía una galería de arte en el centro. Y padre de 2 hijos adolescentes. Lo sabía todo de él por las charlas de oficina. Por las fotos en su escritorio, él con Elena en las fiestas de San Mateo.
riendo con copas de chacolí en la mano. Pero esa noche, algo se rompió. Mientras revisábamos las cifras, su mano se posó sobre la mía. No por accidente, sino con intención. Mírame, Carlos, susurró. Y cuando lo hice, vi en sus ojos un hambre que reflejaba la mía. El tiempo se detuvo. El informe cayó al suelo. Y antes de que pudiera procesarlo, sus labios estaban sobre los míos. Un beso feroz, salado como el mar, que sabía a años de anhelo contenido. Me rendí. Mis manos enredándose en su cabello. Su cuerpo presionando contra el mío en el sofá de cuero. Fue como si el Cantábrico entrara en la habitación. Una marea violenta que nos arrastraba. Hicimos el amor allí mismo. En el salón iluminado por el resplandor anaranjado de la chimenea. Sus caricias eran urgentes. Casi desesperadas. Como si cada toque fuera una confesión. Te deseo desde el primer día. Jadeó contra mi cuello. Y yo creí en esas palabras. En ese hombre que me hacía sentir vivo por primera vez en años. Después, exhaustos, nos quedamos tendidos. Su cabeza en mi pecho. Escuchando el latido de mi corazón como si fuera una nana. Hablamos en susurros, de la soledad de las noches en Santander. De cómo el mar siempre llama pero nunca responde. De sueños que se ahogan en la rutina. Me contó de su matrimonio. Un cascarón vacío desde hacía años. Sostenido por los niños y por la presión de la familia. Esa red de tíos y primos que esperan que un hombre como él sea el pilar inquebrantable de la sociedad cántabra. Salí de allí al amanecer. Con el cuerpo marcado por sus besos y el alma en llamas. Durante las semanas siguientes, nuestra relación floreció en secreto, mensajes codificados en correos laborales. Encuentros robados en moteles a las afueras de la ciudad. Donde el rumor de las olas se mezclaba con nuestros gemidos. Santander se convirtió en nuestro amante cómplice, caminábamos por la península de la Magdalena al atardecer. Besándonos en los bancos ocultos entre pinos. O nos perdíamos en las callejuelas de la ciudad vieja. Donde las sombras de las casas solariegas guardaban nuestros secretos. Manuel era tierno. Posesivo. Un amante que me hacía reír con anécdotas de su infancia en los valles de Liébana. Y que lloraba en mis brazos confesando su miedo al escándalo. Pero el idilio no duró. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante discreto en el Mercado de la Esperanza, platos de rabas y vino de Rioja que sabían a traición. Recibí una llamada de Laura. Carlos. ¿Dónde estás? Elena me ha dicho que Manuel está contigo. ¿Y que os ha visto juntos? El mundo se congeló. Elena, su esposa, nos había seguido. Manuel palideció. Su tenedor cayendo con un tintineo metálico. Es una locura, murmuró. Pero sus ojos traicionaban el pánico. Al día siguiente, en la oficina, el infierno se desató. Elena irrumpió en la sala de reuniones. Su rostro pálido como la espuma del mar en invierno. Gritando acusaciones que resonaban por los pasillos. Puto maricón. Has destruido mi familia. Vociferó Manuel hacia mí. Pero era un teatro cruel. Una fachada para salvar las apariencias. Me miró con odio fingido. Pero en ese odio había súplica, vete. Carlos. No hagas esto peor. Salí tambaleándome. El peso de la traición aplastándome como una tormenta atlántica. ¿Cómo podía fingir eso? ¿Cómo podía negarnos después de todo? Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Me encerré en mi apartamento en el centro. Una guardilla con vistas al muelle donde los pescadores descargaban redes al alba.
No comía. No dormía, solo revivía cada momento. Cada caricia. Preguntándome si todo había sido una ilusión. Laura me llamó. Ofreciendo consuelo. Pero su voz era un recordatorio de mi propia mentira. Y entonces, el secreto más oscuro salió a la luz, un amigo común. Un abogado de la firma. Me envió un email anónimo con fotos. Manuel no era solo casado, tenía un amante anterior. Un hombre de Bilbao con quien había mantenido una relación paralela durante años. Hasta que Elena lo descubrió y lo obligó a enderezarse. Yo no era el primero. Era el reemplazo. El juguete temporal en su doble vida. La rabia me consumió. Fui a su casa esa misma noche. Bajo la lluvia torrencial que azotaba Santander como lágrimas divinas. Golpeé la puerta hasta que abrió. Empapado y con los ojos enrojecidos. «Mientes. Todo es una puta mentira», le grité, empujándolo contra la pared del vestíbulo. Él no negó nada, solo se derrumbó. Sollozando como un niño perdido en las nieblas de picos de Europa. «Te amo, Carlos. Pero no puedo perderlo todo». Elena. Los niños. Esta ciudad me devoraría vivo. Sus palabras eran dagas. Cada una hundiéndose más profundo. Lo abofeteé. Un golpe seco que resonó como un trueno. Y huí a la noche. El sabor de la sangre en mi boca, de mi labio partido, mezclándose con la sal de mis lágrimas. La traición de Manuel me dejó hecho trizas. Como un barco varado en las playas de Mataleñas después de una galerna. Pasé semanas en un limbo de autocompasión y furia. Vagando por Santander como un fantasma. La ciudad. Que antes me había parecido un refugio romántico. Ahora era una jaula de miradas acusadoras. En la oficina. Los rumores corrían como el viento del norte, el contable y el jefe. ¡Qué escándalo! Susurraban en los pasillos. Y yo fingía no oír. Enterrándome en pilas de facturas que no significaban nada. Laura intentó acercarse. Con su bondad ingenua. Proponiendo empezar de verdad. Pero rechacé su oferta con una amargura que me avergonzaba. ¿Cómo podía fingir heterosexualidad cuando mi corazón sangraba por un hombre que me había usado? Manuel no me contactó al principio. Respetando mi silencio o quizás cobardemente escondido en su caparazón de hombre casado. Pero una mañana de noviembre. Gris y húmeda como el alma cántabra. Llegó un sobre anónimo a mi buzón, una carta escrita a mano. Con su letra angulosa. Y una foto nuestra, la que nos tomamos en secreto en la cima del faro de Cabo Mayor. Riendo con el mar de fondo. Perdóname, Carlos. No soy el monstruo que crees. Ven a la casa esta noche. Por favor. Mi pulso se aceleró. Un torrente de emociones contradictorias, odio. Deseo. Una nostalgia que dolía como una resaca de sidra. Fui. Impulsado por una masoquista curiosidad. La casa en Puerto Chico estaba a oscuras. Salvo por una luz tenue en el salón. Él abrió la puerta en bata. Ojeroso. Con una botella de orujo medio vacía en la mano. «Entra», murmuró. Y lo hice. Cruzando el umbral como quien entra en una catedral para confesar pecados imperdonables. Nos sentamos frente a la chimenea apagada. El frío colándose por las rendijas como dedos acusadores. Entonces, habló. Todo. Su infancia en un pueblo de interior. Donde el machismo era ley y su primer beso robado a un primo en las fiestas patronales lo marcó para siempre con vergüenza. Su matrimonio con Elena. Un arreglo de conveniencia para acallar a la familia. Y el amante de Bilbao. Un error que lo dejó vacío. Contigo fue diferente.
Carlos. Fue real. Pero el miedo. Este puto miedo me paraliza. Lloré con él. Por primera vez en años. Mis sollozos mezclándose con los suyos en un dúo de dolor crudo. Tan español en su intensidad pasional. Nos abrazamos. Y el abrazo se convirtió en algo más, un sexo desesperado. No de pasión. Sino de despedida. Sus manos en mi piel eran un mapa de promesas rotas. Y cuando terminamos. Yacimos en silencio. Escuchando la lluvia golpear las ventanas como un requiem. Déjame ir. Le supliqué al amanecer. O elige de verdad. Él no respondió. Solo me miró con ojos que decían no puedo. El conflicto se agudizó cuando Elena decidió contraatacar. Me citó en su galería. Un espacio luminoso en la calle Burgos lleno de lienzos abstractos que gritaban modernidad. Era una mujer hermosa. Frágil como la porcelana de las vajillas familiares. Pero con una furia que ardía como el sol de agosto en las playas. Sé lo que hacéis. Dijo sin preámbulos. Sirviéndome un café que no toqué. Manuel es mío. Ha prometido cambiar. Ir a terapia. Lo que sea. Tú eres solo un capricho. Un error de su crisis de mediana edad. Sus palabras me hirieron. No por su verdad. Sino por su crueldad calculada. No soy un capricho. Repliqué. Mi voz temblando. Lo amo. Y él a mí. Ella rió. Una risa amarga que resonó en las paredes blancas. Amor. En Santander. El amor gay es un lujo que no nos podemos permitir. Piensa en los niños. En la familia. ¿Quieres ser el villano de esta historia? Salí de allí con el alma en llamas. Pero sus palabras germinaron duda. ¿Era yo el destructor? El egoísta que ignoraba el peso de las tradiciones cántabras. ¿Donde el honor familiar es sagrado como las procesiones de la Virgen de la Bien Aparecida? Esa noche. Tomé una decisión difícil, confrontar a Manuel una última vez. Pero con ultimátum. Lo esperé en el puente de Pedro Felgueroso. Sobre la bahía donde las luces de los yates danzaban como estrellas caídas. Llegó a medianoche. Envuelto en un abrigo oscuro. Y cuando me vio. Su rostro se iluminó con una esperanza que me rompió el corazón. Te dejo elegir. Manuel. A mí o a ellos. No más medias tintas. Él se acercó. El viento azotando su cabello. Y por un momento creí que lo haría. Que saltaría al vacío conmigo. Pero entonces. Sonó su teléfono, Elena. Con voz histérica. Hablando de los niños que necesitaban a su padre. Colgó y me miró. Lágrimas surcando sus mejillas. Lo siento. Carlos. No puedo. Fue como si el puente se hundiera bajo mis pies. Grité. Lo empujé. Un forcejeo patético bajo la lluvia que nos dejó empapados y exhaustos. Cobarde. Maldito cobarde. Le espeté. Y huí hacia la oscuridad. Dejando atrás el único amor que había conocido. La humillación pública llegó pronto. Un artículo anónimo en el periódico local. El diario montañés. Insinuaba escándalo en empresa santanderina, romance prohibido entre directivo y empleado. Los nombres no se mencionaban. Pero todos lo sabían. Mi familia me llamó. Mi madre sollozando sobre el deshonor. Mi padre cortando lazos con un silencio que dolía más que palabras. Renuncié a la oficina al día siguiente. Mi carta de dimisión un garabato tembloroso en papel timbrado. En mi aislamiento. Encontré un atisbo de redención en lo inesperado,
Un grupo de apoyo LGBT en la Casa de Cultura de Santander. Escondido en sótanos donde se reunían hombres como yo. Con historias de rechazos y renacimientos. Allí conocí a Javier. Un profesor de literatura con ojos verdes y una risa que iluminaba las noches frías. No era Manuel, nadie lo sería. Pero su gentileza me enseñó que el amor no siempre es tormenta, a veces es un puerto tranquilo. Sin embargo, el clímax llegó en Navidad. Durante la Nochebuena en la plaza porticada. Manuel me encontró entre la multitud. Ebrio de anís y nostalgia. He dejado a Elena. Confesó. Su aliento cálido contra mi oreja. Los niños lo entienden. O lo intentarán. Quiero intentarlo contigo. Mi corazón latió con furia. Una mezcla de euforia y terror. ¿Era real esta vez? ¿O solo otro capítulo de su indecisión? La confesión de Manuel en la plaza porticada. Con el bullicio de las castañas asadas y los villancicos resonando en el aire helado de Santander. Fue el detonante de un clímax que me dejó sin aliento. Sus palabras, quiero intentarlo contigo, colgaban entre nosotros como el humo de las hogueras de San Juan. Prometedoras pero frágiles. Lo miré. Su rostro iluminado por las luces navideñas. Y vino al amante apasionado. Sino al hombre roto que siempre había sido, un alma atrapada en las redes de la convención social. Luchando por liberarse. ¿Por qué ahora? Le pregunté. Mi voz un hilo en el viento. Porque sin ti. Carlos. Soy un muerto en vida. He hablado con un terapeuta en Bilbao. Quiero ser honesto. ¿Por fin? Dudé. El peso de las traiciones pasadas oprimiéndome como la niebla matutina en la ría de San Martín. Pero el deseo. Ese demonio insaciable. Me impulsó a seguirlo. Pasamos la Nochebuena en su casa, ahora solo suya. Pues Elena se había mudado con los niños a casa de su hermana en Torrelavega. Cenamos besugo a la cántabra. Regado con manzanilla. Y por primera vez. No hubo secretos entre nosotros. Habló de su miedo al que dirán. De cómo Santander. Con su elegancia decimonónica. Devora a los disidentes. Yo compartí mi propia herida, el rechazo familiar. La soledad que me había convertido en un lobo solitario paseando por el jardín de Pereda. Nuestra reconciliación fue un renacer lento. Lleno de tropiezos. Empezamos con terapia conjunta en una clínica discreta en el Ensanche. Donde un psicólogo asturiano nos guiaba a través de los laberintos del trauma. Manuel se divorció formalmente en enero. Un proceso árido de papeles y abogados que culminó en una audiencia en el Palacio de Justicia. Donde Elena lo miró con ojos que ya no ardían de rabia. Sino de resignación triste. Cuídalo. Me dijo al salir. Un gesto de paz que me sorprendió. Los niños. Adolescentes rebeldes. Me observaron con hostilidad inicial. Pero poco a poco. Con caminatas por la playa de Valdeajos y charlas sobre fútbol, el Racing de Santander unía generaciones. Se ablandaron. El mayor. Pablo. Incluso me confesó su propia confusión sobre su sexualidad. Un secreto que guardamos como un tesoro. Pero el verdadero conflicto surgió de lo inesperado, mi propia traición interna. En febrero. Durante el Carnaval de Santander. Conocí a nuevo en el grupo de apoyo, ahora abiertamente gay. Orgulloso en desfiles con plumas y máscaras. Javier. El profesor. Se había convertido en un amigo cercano. Y una noche de máscaras y vino. En una fiesta en el centro Botín. Nos besamos. Fue un lapsus. Un arrebato de libertad después de años de represión. Pero Manuel lo descubrió por una foto en redes sociales. La confrontación fue brutal, en nuestra, ahora compartida, casa en Puerto Chico.
Gritamos hasta que las voces se quebraron. Después de todo lo que he sacrificado, rugió él, lanzando un jarrón de cerámica que se hizo añicos contra la pared, evocando las tormentas de platos en las telenovelas españolas. Yo, culpable pero herido, repliqué, tú me traicionaste primero. ¿Cómo sé que no volverás a esconderte? La pelea escaló a un punto de no retorno. Él se marchó esa noche, durmiendo en un hotel en el Sardinero. Y yo pasé horas en la playa, las olas lamiendo mis pies como lenguas de perdón. Al amanecer, lo encontré allí, sentado en la arena, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Te odio por hacerme esto, dijo. Pero sus ojos suplicaban. Nos abrazamos bajo la lluvia fina. Un llanto catártico que lavó las impurezas. Perdóname, susurré. Te perdono, respondió. Y en ese momento, entendí que el amor no es perfección, sino perseverancia. Como las raíces de los castaños en los valles que resisten inviernos eternos. El alto trao emocional llegó en primavera, durante la romería de la Virgen del Mar. Santander bullía de devotos. Banderas ondeando en la bahía. Y nosotros, de la mano por primera vez en público, caminamos entre la multitud. Fue un acto de rebeldía sutil. Un desafío a la hipocresía que nos había oprimido. Pero entonces, el pasado golpeó, un primo de Manuel. Un tipo machista de Liébana. Nos vio y lo agredió verbalmente en la procesión. Vergüenza para la familia, escupió. Y Manuel, en un arrebato de valor inesperado, lo enfrentó, mi vida es mía. Y Carlos es mi amor. La multitud murmuró. Pero algunos aplaudieron. Un eco de cambio en esta ciudad conservadora. Ese incidente nos unió más, transformando el dolor en fuerza. Decidimos mudarnos a un piso pequeño en el centro, cerca del ayuntamiento, donde las noches se llenaban de jazz en bares ocultos y mañanas de café en la plaza de Pombo. Manuel dejó la empresa, abriendo una consultoría propia con enfoque en startups locales. Y yo empecé a escribir un diario que se convirtió en novela. Sobre amores prohibidos en el norte de España. La familia se adaptó a regañadientes, mi madre, en una visita tensa, me abrazó al final, susurrando, sé feliz, hijo. Y los niños de Manuel nos llamaban papás en broma. Un lazo que sanaba heridas. Hoy, en verano, paseamos por el Palacio de la Magdalena. El sol calentando nuestra piel como una bendición. No todo es perfecto, hay discusiones. Celos residuales. El eco de traiciones. Pero hemos aprendido que el amor gay en Santander no es un escándalo, sino una historia humana, rica en pasión y perdón. Manuel me besa en la frente. Y yo sé que, a pesar de las tormentas, hemos encontrado nuestro puerto. En esta tierra de mar y montaña, donde el corazón late con la marea, hemos elegido vivir. No solo sobrevivir.